¿Por qué el ego nunca se siente satisfecho? Porque nació de una herida, y las heridas no sanan con logros, sangran en silencio, pidiendo más, siempre más, como si el próximo trofeo finalmente pudiera llenar el vacío. Pero nunca se llena. Había un hombre llamado Daniel. Tenía todo lo que el mundo llama éxito. Una casa de 3 pisos en los suburbios de Chicago, un reluciente automóvil alemán en el garaje, una hermosa esposa llamada Clara, y 2 hijos que asistían a escuelas caras. Sus redes sociales brillaron con fotos de viajes, cenas en sofisticados restaurantes y sonrisas perfectas. Sus amigos lo envidiaban, sus vecinos lo admiraban, y, sin embargo, Daniel se despertaba cada mañana con el pecho apretado, mirando al techo y sintiendo que estaba fallando. No fue un defecto visible, no era algo que pudiera explicarse en una conversación casual, era algo más antiguo, más profundo, un hambre que ni siquiera él sabía de dónde venía. Rumi dijo que el ego es como un fantasma que finge ser tú. Él usa tu voz, tu ropa, tu nombre, pero nunca eres realmente tú. Y Daniel estaba siendo devorado por este fantasma. Todo empezó un martes por la mañana. Daniel estaba en la oficina, rodeado de colegas que se reían de una broma interna, cuando su jefe, un hombre de mediana edad llamado Thomas, anunció: «Chicos, quiero presentarles a Marcus. Asumirá el liderazgo del proyecto Sullivan». Daniel se quedó helado. El proyecto Sullivan era suyo. Había pasado meses construyendo esa propuesta, sacrificando fines de semana, saltándose cenas con sus hijos, todo para entregar algo impecable. Y ahora, sin previo aviso, sin explicación, su nombre había sido borrado. Marco era más joven, más carismático, más visible. Estrechó las manos de todos con una amplia sonrisa, y Daniel sintió que algo ácido subía a su garganta. No era ira, era miedo. Miedo a que todo lo que había construido fuera demasiado frágil. Miedo a que nunca sería suficiente. Esa noche, en casa, Clara intentó consolarlo. «Daniel, eres increíble. Todo el mundo lo sabe. Un proyecto menos no cambia quién eres». Pero no podía oír. Todo lo que escuché fue la voz interior que decía: «Fallaste. No eres especial. Marcus es mejor que tú». Y esa voz, esa vieja, insistente y corrosiva voz, era el ego. Rumi enseñó que el ego es como un mendigo real. Viste la ropa de un rey, pero debajo de ella siempre está mendigando. Daniel aún no lo sabía. Simplemente sabía que necesitaba demostrar algo. Pero ¿demostrárselo a quién? Durante los días siguientes, Daniel comenzó a trabajar como un poseso. Llegué a la oficina antes que los demás, y salí después que los demás. Me salté los almuerzos. Ignoré los mensajes de Clara. Necesitaba hacerse notar. Tenía que ser indispensable. Necesitaba vencer a Marcus, no en el proyecto, sino en la percepción de los demás. Pero cuanto más corría, más vacía se volvía la carrera. Miró a Marcus riéndose con sus colegas en el pasillo, y sintió una sensación de ardor en el pecho. Vio fotos de otros colegas siendo ascendidos, y el ardor aumentó. Se preguntó: ¿qué tienen ellos que yo no tenga? Y la respuesta, que todavía no podía ver, era simple. No estaban compitiendo contra ellos mismos. Una noche, Daniel llegó a casa y encontró a Clara sentada en la cocina, sola, con una taza de té en las manos. Ella no dijo nada. Ella simplemente lo miró con una tristeza que él nunca antes había visto. Y supo, en ese momento, que algo se estaba rompiendo, y no era solo en el trabajo. ¿Sigues aquí?, preguntó en voz baja. Daniel no entendió la pregunta. Por supuesto que estaba allí. Yo estaba en la misma casa, dormía en la misma cama, pero ella no estaba hablando del cuerpo, ella estaba hablando del alma. No tuvo respuesta. Rumi dijo que el alma susurra, pero el ego grita, y Daniel solo podía escuchar los gritos. Pero lo que no sabía, lo que nadie le había dicho, era que el ego nunca grita solo. Necesita una audiencia, necesita comparación, necesita alguien a quien derrotar, alguien a quien superar, alguien que le demuestre que eres más. Y esta necesidad nunca termina, porque siempre habrá un Marco, siempre habrá alguien más joven, más rápido y más brillante. Y el ego, hambriento, seguirá corriendo tras las sombras. Daniel todavía no entendía esto, pero estaba a punto de descubrirlo, porque 3 días después, Thomas llamó a Daniel a una reunión privada, y lo que dijera en esa habitación cambiaría todo. Pero antes de contarles lo que sucedió en esa reunión, y por qué conmovió a Daniel hasta los huesos, permítanme preguntarles algo a ustedes, quienes están escuchando esta historia ahora. ¿Alguna vez han sentido que no importa cuánto logres, nunca es suficiente? ¿Que siempre hay alguien por delante? ¿Siempre algo que deberías haber hecho mejor? Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti. Y si estás empezando a sentir algo que se mueve dentro de tu pecho ahora mismo, algo que dice:
conozco este dolor. Entonces no te alejes, porque lo que viene tocará lugares que ni siquiera sabías que existían. Metro. Y si esta historia te resuena, suscríbete al canal, porque aquí caminamos juntos por caminos que Rumi describió hace siglos, caminos silenciosos donde el ego finalmente se cansa y el alma finalmente puede respirar. Thomas cerró la puerta de la sala de reuniones con un suave clic. Había algo en el silencio de ese momento que Daniel no pudo descifrar. No era ira. No era decepción, fue algo peor, fue indiferencia. Daniel, comenzó Thomas, sentándose en la silla de cuero y cruzando los dedos sobre la mesa. Eres uno de los mejores, siempre lo fue, pero últimamente, no lo sé, pareces estar luchando contra algo que no existe. Daniel sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Lucha? Estoy dando resultados. Llego antes que nadie. Salgo después de todos. Si hay algo que necesitas, lo haré. Tomás suspiró. Lo sé. Y ese es exactamente el problema. Estás haciendo demasiado. Estás intentando demostrar algo todo el tiempo y te está volviendo invisible. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Daniel. ¿Invisible? ¿Cómo podría ser invisible si estaba haciendo todo? Marcus no intenta demostrar nada, continuó Thomas, con una calma devastadora. Él simplemente hace el trabajo, confía en lo que hace, y la gente confía en él por eso. Tú pareces tener miedo constante de no ser lo suficientemente bueno. Daniel quería gritar, quería defenderse, quería enumerar todas las horas extras, todos los proyectos perfectos, todos los sacrificios, pero algo dentro de él se atascó, porque en el fondo sabía que Thomas tenía razón. Rumi dijo que el ego es como un espejo empañado. Cuanto más lo limpias, más se nubla. Porque el problema no está en la superficie, sino en el espejo mismo. Daniel salió de esa reunión herido. No volvió a casa. Condujo sin rumbo por las calles de Chicago, mientras el sol se ponía y las luces de la ciudad empezaban a brillar como ojos lejanos. Entró en un aparcamiento vacío cerca del lago Michigan. Apagó el motor y se sentó allí, escuchando solo el sonido de su propia respiración. Invisible. Esa palabra resonó como un mantra tóxico. Había pasado toda su vida tratando de ser visto. Desde niño, cuando su padre, un hombre serio y silencioso, nunca parecía reparar en sus perfectas notas, en sus medallas de natación, en sus dibujos pegados en el frigorífico. Daniel recordó una ocasión, a los 9 años, en la que ganó el primer lugar en un concurso de ciencia. Corrió a casa, sosteniendo el trofeo dorado como si fuera un tesoro sagrado, y encontró a su padre leyendo el periódico en la sala de estar. «Papá, mira, gané». El padre levantó la vista por un segundo, esbozó una media sonrisa y volvió al periódico. «Muy bien, hijo, ahora ve a hacer tu tarea». Daniel nunca olvidó ese momento, no porque su padre fuera cruel, no lo era, sino porque, en ese segundo, Daniel aprendió una lección silenciosa. Nunca eres suficiente. Y ahí nació el ego, en esa pequeña e invisible herida que nunca sanó. Y desde entonces, Daniel había estado tratando de llenar ese vacío con trofeos más grandes, casas más grandes, logros más grandes, pero el vacío no hizo más que crecer. Rumi enseñó que el ego no quiere lo que uno logra, quiere que otros vean lo que uno logra, porque el ego no vive dentro de ti, vive en el reflejo de los ojos de otras personas. Daniel miró al lago, el agua estaba oscura, tranquila, como un espejo líquido, y se preguntó, ¿quién soy yo cuando nadie mira? La respuesta lo aterrorizó, porque él no lo sabía. Sacó su celular y vio 3 mensajes de Clara. El primero dijo, «La cena está lista». El segundo, «¿Vienes?». El tercero fue solo un signo de interrogación. Él no respondió, porque responder significaría enfrentar el hecho de que estaba huyendo, no de Clara, no de sus hijos, sino de sí mismo. Cuando finalmente llegó a casa, ya era pasada la medianoche. La casa estaba a oscuras, en silencio. Clara había dejado un plato tapado en la cocina. Daniel comía de pie, a oscuras, masticando sin saborearlo, y luego subió a su habitación. Clara estaba despierta. Vio el reflejo de la luz en el techo. Ella estaba jugando con su teléfono celular, fingiendo no darse cuenta de que él había llegado. «Lo siento», murmuró Daniel quitándose los zapatos. «¿Por qué?», preguntó ella sin mirarlo. «Por llegar tarde». «No se trata de llegar tarde, Daniel». Finalmente se giró y había lágrimas en sus ojos. «Se trata de que nunca estés aquí, incluso cuando estás aquí». Daniel sintió que algo se rompía en su interior. No fue ira, fue desesperación, porque sabía que ella tenía razón. Estaba ausente, no físicamente, pero sí en un sentido peor. Estaba ausente de sí mismo. Y si no estás ahí para ti, ¿cómo puedes estar ahí para los demás? «No sé qué hacer, Clara», confesó, sentándose en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «Trabajo muy duro, hago todo bien, pero nunca parece ser suficiente. Parece que siempre estoy corriendo detrás de algo que no puedo lograr». Clara le tocó el hombro, lentamente. «¿Sabes lo que pienso?».
No creo que estés persiguiendo nada. Estás huyendo de algo. Esas palabras flotaron en el aire, pesadas, ciertas. Rumi dijo que el ego es el único ladrón que roba desde dentro de la casa. Él toma tu paz, tu presencia, tu gozo, y lo reemplaza todo con una avalancha sin fin. Daniel no durmió esa noche. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración de Clara a su lado, y sintiendo algo extraño, algo que no había sentido en años. Vulnerabilidad. Y junto con la vulnerabilidad surgió una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si dejara de correr? Pero no sabía cómo parar, porque detenerse significaba afrontar la verdad. Y la verdad era aterradora. Él no era especial, nunca lo había sido. Y tal vez eso sería liberador. Pero Daniel aún no estaba preparado para esta libertad, porque el ego, incluso herido, incluso exhausto, todavía susurraba: si paras, te olvidarán. Si paras, no serás nadie. Y luego, 3 días después, sucedió algo en la oficina que lo cambió todo. Algo que Daniel nunca esperó. Algo que lo obligó, finalmente, a mirarse en el espejo. No en el espejo nublado del ego, sino en el espejo limpio del alma. Marco renunció. La noticia se extendió por la oficina como un viento invisible. Marco se iba. No para un competidor. No para una promoción en otra ciudad. Se marchaba para abrir una pequeña librería en Portland. Una librería. Daniel escuchó la noticia en el pasillo de boca de una colega llamada Sara, que parecía más confundida que sorprendida. Dijo que estaba cansado de vivir en piloto automático, comentó Sara, sacudiendo la cabeza, que quería hacer algo que realmente le importara. No lo sé. Pensé que era extraño. Tenía todo aquí. Daniel no respondió. Se quedó quieto, sosteniendo la taza de café que acababa de tomar, sintiendo algo extraño moverse dentro de su pecho. No fue alivio, no fue una victoria. Fue confusión. Marcus era el enemigo. Marcus era la razón por la que Daniel no podía dormir, la razón por la que se había convertido en una máquina de trabajo, la razón por la que sentía que siempre estaba perdiendo. Y ahora, Marcus simplemente se alejó, como si nada de eso importara. Esa tarde, Daniel vio a Marcus vaciar su escritorio. Estaba solo, colocando fotografías enmarcadas y pequeños objetos en una caja de cartón. Daniel miraba desde la puerta, sin saber si debía entrar o no. Y entonces Marcus levantó la vista y sonrió. Ni una sonrisa de desafío, ni una sonrisa de superioridad. Fue una sonrisa tranquila, casi triste. ¿Quieres entrar?, preguntó Marcus, agitando la mano. Daniel vaciló, pero entró. Entonces es verdad, te vas. Es cierto, confirmó Marcus, cerrando la caja y sentándose en el borde de la mesa. De que todo el mundo piensa que es una locura. Pero hombre, me estaba muriendo aquí. Daniel frunció el ceño. ¿Muriendo? Lo tenías todo. El proyecto Sullivan, la confianza de Thomas, todos te respetaban. Marcus soltó una risa corta y sin humor. ¿Lo respetaste o me envidiaste? Porque sentí ambas cosas, Daniel. Y ninguno de ellos me hizo sentir vivo. Me despertaba todos los días con un nudo en el estómago, pensando, ¿podré seguir con todo esto? ¿Sabes cuál es la peor parte? Ni siquiera sabía qué era todo esto, solo sabía que tenía que conservarlo. Las palabras de Marcus cayeron como una bomba silenciosa. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él, una pared que ni siquiera sabía que existía. Pero parecías tan confiado, murmuró Daniel. Mirar es fácil, ser es otra historia. Marcus lo miró directamente. ¿Y sabes lo que noté, Daniel? Me di cuenta de que estaba compitiendo con personas que ni siquiera sabían que estaban compitiendo. Creé enemigos imaginarios, y el peor enemigo de todos era yo mismo. Rumi dijo que el ego es como una sombra. Cuanto más huyes de él, más grande se vuelve. Marcus había dejado de correr, y la sombra finalmente desapareció. Daniel salió de esa conversación atónito. Regresó a su escritorio, se sentó en la silla giratoria y miró fijamente la pantalla de la computadora sin ver nada. Había pasado meses odiando a Marcus, meses comparándonos, menospreciándonos, torturándonos, y Marcus ni siquiera lo sabía. Marcus estaba librando su propia batalla y había dejado de luchar. Esa noche, Daniel llegó temprano a casa. Clara estaba en la cocina, ayudando a su hijo mayor, Ethan, con su tarea de matemáticas. Cuando vio a Daniel, levantó las cejas sorprendida. ¿Estás bien? Yo no lo sé, confesó Daniel dejando caer su mochila al suelo. Ethan miró a su padre con esos ojos grandes, curiosos e infantiles. Papá, te ves triste. Daniel se sentó junto a su hijo, y por primera vez en meses, realmente lo miró. Ethan tenía 9 años, la misma edad que tenía Daniel cuando ganó ese trofeo de ciencia. A la misma edad aprendió, en silencio, que nunca sería suficiente. ¿Sabes qué es, Ethan?, comenzó Daniel, lentamente. A veces corremos tanto detrás de las cosas que nos olvidamos de preguntar por qué corremos. Ethan ladeó la cabeza, confundido. Pero eres rápido, papá. Siempre ganas. Daniel sintió una opresión en el pecho. ¿Ganar qué, hijo? Ethan se encogió de hombros. ¿Qué no?
Todo. Clara estaba parada en el lavabo, de espaldas, pero Daniel vio que sus hombros temblaban levemente. Ella estaba llorando, y entendió por qué. Porque Ethan estaba aprendiendo la misma lección que había aprendido Daniel. Estaba aprendiendo que el valor de una persona se mide por las victorias, y eso era lo más peligroso que un niño podía aprender. Daniel abrazó fuertemente a su hijo. Ethan, escucha esto. No necesitas ganar nada para que te ame. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser tú. Ethan se rió, sin entender la profundidad de esas palabras, pero Clara entendió. Se giró, se secó los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Daniel y Clara se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, sin decir nada, simplemente sintiendo la presencia del otro. Y Daniel se dio cuenta de algo que había olvidado hacía mucho tiempo. La paz no proviene de lograr más, proviene de necesitar menos. Rumi enseñó que el alma no tiene hambre de grandeza, sino de verdad. Y la verdad siempre es simple, ya estás completo, siempre lo fuiste. Pero el ego no acepta esta verdad, porque si ya estás completo, el ego no tiene ningún papel, pierde su trabajo, deja de existir, y por eso lucha. Él grita, inventa enemigos, crea competiciones. Él dice, necesitas más, necesitas más, necesitas más. Y Daniel, por primera vez, escuchó esa voz, realmente la escuchó, y respondió, no. No lo necesito. En los días siguientes sucedió algo extraño. Daniel empezó a trabajar de manera diferente, ni más ni menos, simplemente diferente. Dejó de mirar a su alrededor, dejó de comparar, dejó de contar cuántas horas pasaba en la oficina en comparación con los demás. Simplemente hizo lo que había que hacer y se fue a casa. ¿Y sabes qué pasó? Nada, absolutamente nada malo. Nadie lo llamó vago, nadie cuestionó su compromiso. De hecho, Thomas pasó por su mesa una tarde y dijo, casi de pasada, pareces más ligero, Daniel. Hagas lo que hagas, sigue adelante. Daniel no respondió, pero él sonrió, porque finalmente comprendió. El ego nunca se siente satisfecho porque no es real. Él es una historia que te cuentas a ti mismo, y en cualquier momento puedes dejar de contar esta historia. Pero había algo que Daniel aún no sabía, algo que estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba todo lo que estaba aprendiendo. Porque 3 semanas después, Thomas lo llamó para una reunión, y esta vez, lo que le ofreció a Daniel no fueron críticas, fue una promoción. Daniel estaba en la puerta de la sala de reuniones, mirando a Thomas, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Director regional, repitió Thomas, sonriendo. Te lo mereces, Daniel. Siempre se lo mereció. Primero estaba tratando de demostrar demasiado. Ahora estás listo. Debería ser un momento de gloria. Se suponía que sería la validación que Daniel había buscado durante toda su vida. El título, el salario más alto, la oficina con vistas, el reconocimiento. Todo lo que el ego prometió traería paz. Pero Daniel no sintió paz, sintió miedo. Yo necesito pensar, se escuchó decir Daniel, y su propia voz sonó extraña, distante. Thomas frunció el ceño sorprendido. ¿Pensar? Daniel, esta es la oportunidad que estabas esperando. Lo sé, pero necesito algo de tiempo. Thomas asintió, todavía confundido. Todo está bien, pero no te demores. Daniel salió de esa habitación como si estuviera flotando. Algo dentro de él era diferente. Algo preguntaba, ¿realmente quieres esto? ¿O simplemente tienes miedo de decir que no? No fue directamente a casa. Condujo de nuevo hasta el lago Michigan. Aparcó en el mismo lugar que había hecho semanas atrás y se quedó mirando el agua. El cielo estaba gris, pesado. Y entonces, solo en ese auto, Daniel hizo algo que no había hecho desde que era niño. Él lloró. Ni un grito de tristeza. Fue un llanto cansado. Cansancio de llevar tanto tiempo una armadura invisible. Cansado de fingir que todo estaba bien. Cansancio de perseguir cosas que, en el fondo, nunca quiso. Rumi decía que el ego es como un caballo salvaje. Te arrastrará por el camino hasta que aprendas a soltar las riendas. Sacó su celular y llamó a Clara. Hola, respondió ella sorprendida. ¿Estás bien? No. No estoy bien, pero creo que esto es bueno. ¿Qué pasó? Me ofrecieron un ascenso. Director regional, todo lo que siempre quise. ¿Y ya no lo quieres? Daniel cerró los ojos. No sé lo que quiero, Clara, y eso me aterroriza. Quizás saber lo que no quieres sea un comienzo. Esas palabras quedaron flotando en el aire, y Daniel se dio cuenta de que ella tenía razón. Él no lo sabía a lo que quería, pero él sabía lo que no quería. Ya no quería vivir con miedo. Ya no quería medir mi valor por el tamaño del título de mi tarjeta de presentación. Cuando llegó a casa, Clara estaba sentada en el porche. Ella no preguntó nada. Simplemente hizo espacio a su lado, y Daniel se sentó. ¿Sabes qué es gracioso? Siempre pensé que si lograba esto, finalmente me sentiría realizada. Pero ahora que está aquí, me siento vacío, porque no era lo que realmente quería, dijo Clara, lentamente.
Era lo que pensabas que necesitabas para ser amado. Rumi enseñó que el ego promete felicidad en el futuro, pero el alma ofrece paz en el presente. Al día siguiente, Daniel entró a la oficina con una claridad que nunca antes había sentido. Fue directamente a la habitación de Thomas y llamó a la puerta. Decidí. Thomas lo miró expectante. ¿Y? Te lo agradezco. Decoración, pero no lo aceptaré. El silencio que siguió fue denso. Thomas se reclinó en su silla. ¿Estás seguro? Tengo. ¿Puedo preguntar por qué? Daniel respiró hondo. Porque estaba persiguiendo algo que no era mío. Estaba intentando llenar un vacío que ningún título podría llenar. Y si acepto esto ahora, estaré traicionando a la única persona a la que realmente necesito respetar. Mí mismo. Tomás guardó silencio. Y luego, para sorpresa de Daniel, sonrió. ¿Sabes una cosa, Daniel? Esa fue la respuesta más honesta que he escuchado en esta sala. Daniel salió de allí sintiendo algo que no había sentido en años. Ligereza. Rumi dijo que la libertad no viene de conseguir lo que quieres, sino de dejar de querer lo que no es tuyo. Pero la historia aún no había terminado, porque 3 días después pasó algo que volvió a cambiar todo, algo que Daniel nunca esperó. Y esta vez, no se trataba de ascenso, no se trataba de ego, no se trataba de ganar, se trataba de quién era realmente cuando nadie miraba. 3 días después de rechazar la promoción, Daniel estaba en el supermercado con Clara. Era sábado por la mañana y, por primera vez en años, no estaba pensando en el trabajo. Él simplemente estaba allí. Estaban en la fila de la caja cuando Daniel vio a un hombre mayor tratando de pagar sus compras. La tarjeta fue rechazada repetidamente. El hombre miró al asistente con vergüenza. Lo siento, pensé que tenía un saldo. El asistente suspiró con impaciencia. Señor, o paga usted o lo cancelo todo. El hombre empezó a sacar cosas de la bolsa. Leche, pan, huevos. Dejó solo medicinas y pastas. Daniel sintió que algo se movía dentro de él. No fue lástima, fue un reconocimiento. Lo siento, ¿puedo pagar esto por ti? El hombre levantó la vista, sorprendido. No, no puedo aceptarlo. Por favor. El hombre permaneció en silencio, con los ojos llorosos. Luego asintió. Daniel pagó todo. Cuando terminó, el hombre le tomó la mano. Gracias. No sabes lo que eso significa. Lo sé. Cuando se fueron, Clara lo tomó del brazo. Te ves diferente. Dejé de intentar ser alguien que no soy. Rumi decía que cuando dejas de perseguir las sombras, la luz te encuentra. Esa noche, Ethan preguntó, «Papá, ¿qué quieres ser de mayor?» Daniel sonrió. «Quiero estar presente, estar realmente aquí. ¿Es esto un trabajo?» «Es el trabajo más importante». Durante las siguientes semanas, Sara pasó por su escritorio. «Daniel, ¿qué pasó? Pareces más tranquilo. Dejé de huir de mí mismo. Yo también estoy corriendo. Estoy agotado». «Entonces para. Ya eres suficiente». 2 meses después en el balcón, Clara preguntó, «¿Te arrepientes?» «No». El ego nunca se siente satisfecho porque mira hacia afuera, pero el alma mira hacia adentro. Y dentro no hay competencia. Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Estoy orgulloso de ti». Esa noche Daniel escribió, «El ego siempre tiene hambre de lo que no es suyo, pero el alma siempre está llena, porque sabe que ya lo tiene todo. A ti». Rumi dijo que el camino de regreso a ti mismo es el único que vale la pena. Todos los demás lo sacan afuera, pero el camino interior lleva a casa. Y Daniel finalmente había llegado a casa. Si te conmovieron estas palabras, deja tu comentario. Oremos juntos, crezcamos juntos, caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Si quieres continuar este viaje, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar.